Buenas tardes, hoy estamos con Juan Muñoz y Bendit, dos pesos pesados dentro de un nuevo círculo político, de un nuevo círculo de pensamiento, de un círculo de ideas, que es el Círculo Liberal de Andalucía, que ha nacido en Córdoba, ¿no, Juan? Sí, es una asociación cultural sin ánimo de lucro que se crea en Córdoba, aunque tenemos ramificaciones a otras provincias y pretendemos estrechar esas ramificaciones y sobre todo estrechar colaboraciones con otras asociaciones del mismo tipo que el nuestro, que ahora si quieres pasaremos a hablar cuáles son nuestros objetivos, para darle una connotación en principio andaluza. Pues eso es lo que queremos un poco saber. ¿Qué es el Círculo Liberal de Andalucía? Bueno, yo voy a empezar respondiendo a tu pregunta, pero espero que aquí mi amigo Bert, que es el auténtico peso pesado de nuestro círculo, conjuntamente con nuestro compañero en Granada, Santiago Navajas. Pero sí, te voy a contestar, esto es en un momento determinado, una serie de profesionales de Córdoba decidimos que era importante, todos nos unía la ideología liberal en su sentido más amplio, no político, sino como corriente de pensamiento, decidimos que era oportuno crear una asociación cultural, resalto, no política, sin ánimo de lucro, y que sirviera para poder fomentar en la sociedad, a través de múltiples actividades, que si quieres más tarde hablamos, fomentar el pensamiento liberal en su más amplio rango, desde la izquierda liberal, digamos, lo que se denomina como social liberal, hasta el neoliberalismo, porque no somos excluyentes, somos transversales dentro de la sociedad cordobesa. Y por eso nos reunimos, hicimos nuestra asamblea constituyente, redactamos los estatutos correspondientes, estamos en vía de legalización de los mismos, que creemos que nos queda poco tiempo ya. Ahora mi compañero Abel te podrá indicar más en qué sentido se encuentra, porque lo lleva muy directamente él. En ese momento, cuando ya tengamos la presentación, la legalización de nuestro estatuto, es cuando haremos una presentación oficial con más publicidad a la sociedad cordobesa, para que nos conozcan, para que sepan exactamente cuáles son nuestros cometidos, nuestras orientaciones, nuestros objetivos y, lógicamente, abrirnos a toda aquella persona de ideología liberal que quiera participar en el mismo. Pero cuéntanos un poco cuáles son esos objetivos que Juan un poco nos está contando. ¿Cuáles son los objetivos principales de este círculo liberal? Bueno, en primer lugar, desde luego, consolidarse, ¿no? Queremos tener una implantación real, es una apuesta a largo plazo, y queremos unir todos los sectores interesados en la idea liberal. No digo el liberalismo porque suena más a movimiento político, y como muy bien ha dicho Juan, nosotros somos ante todo un think tank, un movimiento intelectual, cultural, que pretende reflexionar sobre la libertad y también aportar propuestas concretas a la sociedad y, por supuesto, a los partidos políticos sobre cómo mejorar la vida de los ciudadanos, sobre cómo ampliar el grado de libertad existente en la sociedad. ¿Cómo crees que este círculo liberal será útil para una sociedad como la andaluza, que, digamos, en cierto sentido, de mi opinión, viene un poco más atrás, viene un poquito más desde atrás que otras sociedades quizás más avanzadas, más liberales, más... ¿Cómo podrá aportar este círculo liberal a esta sociedad? Bueno, yo creo que hay también un poco de leyenda negra al respecto, ¿no? Hay que recordar que la idea de la libertad y del liberalismo político nace en Andalucía, no en vano la Pepa es nuestro gran emblema. Entonces yo creo que Cádiz y Andalucía son en muy buena medida la cuna del liberalismo. También hay que recordar que Andalucía, aunque haya por supuesto aspectos de atraso económico, etcétera, es la cuna también de la civilización cultural, poética, literaria, no digo científica, pero sí, digamos, filosófica de España y de Europa. Entonces no tenemos ningún complejo al respecto, sino más bien todo lo contrario.
Además, Andalucía tiene una ventaja adicional y es que hay muchas Andalucías. Andalucía es muy grande, es muy diversa, y aunque el círculo incluso pensó en principio ser Círculo Liberal de Córdoba, luego fue una apuesta ambiciosa hacerlo Círculo Liberal de Andalucía, porque realmente queremos tener núcleos activos en Sevilla, en Málaga, en Granada, en todas las capitales andaluzas, ¿no? Entonces nos gusta mucho ser andaluces, y sí desechamos desde un principio que fuera una asociación española. O sea que teníamos clara la dimensión que queríamos, que era no Córdoba, pero sí Andalucía. ¿Qué ámbitos de la sociedad va a tocar, Juan? Es decir, ¿qué ámbito, digamos, va a querer poner su puntito? Nosotros, como ha dicho Bert, somos una asociación cultural. Somos transversales. Y esto está muy de moda. Todo el mundo es transversal. Nosotros somos transversales dentro de lo que es el pensamiento liberal. Por lo tanto, ¿qué pretendemos? Influir en la sociedad, pero no tenemos prisa. Tú has dicho anteriormente que Andalucía puede ser una sociedad un poco proclive, ¿no?, al concepto de liberalismo. Sin embargo, todos los partidos políticos que gobiernan en Andalucía, los nuevos, no tanto los antiguos, pero también presumían, en determinados foros han presumido de que son liberales. Nosotros los liberales, nosotros hacemos políticas liberales, nosotros implantamos, aunque somos socialistas, también tenemos en lo económico conceptos liberales. Cuando tú te analizas esa realidad, te das cuenta de que no es cierta, no son liberales ninguno de los partidos que se llaman liberales, pero no es nuestro objetivo ir contra partidos, ¿no? Pero sí comunicar a la sociedad que es una ideología liberal que persiguen, que se basa justamente para que ellos puedan tener esa información a la hora de decidir entre qué opción política quieren gobernarlos. No somos un partido. Ahora, solamente te voy a decir lo siguiente: ¿cómo? Pues haciendo actos, conferencias, comunicaciones, divulgación, incluso desde los colegios hasta la universidad. ¿En qué consiste liberal? La ideología. Esa es la pregunta. ¿Qué es ser liberal? ¿Qué es ser liberal? ¿Qué es ser liberal? Te paso la pregunta a ver, te lo podría decir, pero es que él lo va a hacer mucho mejor. Ver, ¿qué es ser liberal? Para aquel que esté viendo esta entrevista y diga, muy bien, liberal es liberal. ¿Eso qué? ¿Qué es ser liberal? Porque todos tenemos una idea, a lo mejor de economía, o podemos tener, pero ¿qué es ser liberal realmente? Bueno, liberal significa ser generoso, ¿no? Liberalidad es generosidad. Liberal es ser abierto de mente, y ya en un sentido más de historia de las ideas, liberal es entroncar con la ilustración, con la apertura a la ciencia, con la huida de la superstición y el oscurantismo, con la defensa de la democracia, con el respeto a los demás, con la defensa del individuo, en definitiva con todos los valores de Occidente. Eso te iba a decir, pero eso que estás diciendo, teóricamente, entre comillas, todos los partidos lo dicen, ya sé que vosotros no sois un partido, pero todos los partidos lo dicen, pero al final todos son un mundo y ninguno lo lleva adelante. Porque realmente esa sería la gran ideología del mundo, pero una ideología que no existe de verdad, que funcionalmente en la política actual, ¿no? Bueno, una ideología incumplida, ¿no? Hayek, que pasa por ser una de las luminarias del pensamiento liberal, tenía una frase muy famosa, que además coincide con el título de su famoso libro, Camino de servidumbre. Para él el socialismo era un camino de servidumbre, el estatalismo excesivo. Cuando digo socialismo no me refiero a socialdemocracia, ni mucho menos. Entonces la frase de Hayek decía, los socialistas de todos los partidos. Lo que quería decir era que el marxismo y el socialismo estatalizante había impregnado de tal modo todas las ideologías o todos los partidos, que realmente no había ningún partido que no fuera en ese sentido socialista. Esto, por desgracia, pues creo que tiene pisos de realidad. Entonces, el liberalismo, en la medida en que defiende la libertad, nos gusta a todos, pero luego la mayor parte de la gente yo creo que busca más bien proteccionismo, busca más bien el papá Estado que ampare, ¿no? Entonces me parece que las ideas liberales en cuanto a defensa del individualismo, la responsabilidad individual, porque hablamos mucho de derechos, pero no se habla de deberes y de responsabilidades, entonces yo creo que es devolverle
al ser humano ese énfasis en el individualismo y en la autorresponsabilidad que está en Kant y que está en toda la filosofía de la Ilustración. Yo quería apuntar una cosa. Nosotros en nuestra asociación cultural, y teniendo en cuenta como todo lo que ha dicho Bert, queremos poner énfasis en una palabra que para nosotros es muy importante, por no decir fundamental, que es la libertad individual. A través del liberalismo, ¿qué queremos? Pues defender la libertad que tiene el individuo para decidir por sí mismo, no por las informaciones cejadas, por las manipulaciones que le lleguen, etc. Por eso la función importante es comunicar realmente todas las capas sociales, para lo cual tendremos que recurrir a diversos tipos de lenguaje que, para ser libre, necesitan su propio criterio, su información objetiva y, a ser posible, no manipulables, pero que precisamente por ser libre para ser libre hay que asumir los riesgos y hay que asumir también las ventajas de ser libre. Por lo que ha dicho anteriormente, nosotros no somos partidarios de papá-estado en el sentido paternalista. Nosotros consideramos que los individuos tienen que ser libres y tienen que tener, para nosotros el centro es el individuo, y que ellos deben de asumir sus decisiones como personas adultas y maduras, y para eso se necesita que la información sea lo más objetivamente posible. Juan, una cuestión a lo que estoy hablando precisamente del ser liberal. Yo entiendo que tanto la ultraderecha como la ultraizquierda al final son estatalistas, o bien de una manera o bien de otra, pero son estatalistas, donde el Estado de alguna manera manda sobre el ser humano. ¿Quiere esto decir que ser liberal sería ser el centro puro? Y no hablamos de política, hablamos de ideología, de pensamiento, de forma de ser el centro, es decir, estar alejado de esos estatalismos de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Bueno, como tú podrás comprender, en nuestro círculo es muy transversal y tenemos nuestros No digo ser liberal, no el círculo, no, digo ser liberal. No, pero es que está relacionado. Sí. Lógicamente, cuando dice uno exactamente qué es ser liberal, somos transversales. El debate es permanente en el que es ser liberal, pero hay una cosa que sí nos une a todos, que es, la libertad. Para ser libre, solamente es libre aquel que tiene acceso a una información objetiva. Si no, no serás nunca libre, porque las decisiones que tomarán estarán manipuladas, no es la palabra, pero sí orientadas por informaciones, dirigidas a, por informaciones sectarias. Ahí es un campo muy amplio para debatir. Al mismo tiempo, es evidente que nosotros no creemos que una sociedad se tenga que estructurar desde un punto de vista paternalista. Nosotros ponemos siempre, hasta ahora, la palabra extrema, porque nadie define qué es ser extrema. Nadie además argumenta porque es algo extremo. Desde luego, todo aquello que pase por un control exhaustivo de mentes, de economía, de corriente de pensamiento por parte del Estado, no está dentro de nuestros objetivos, todo lo contrario. Nosotros no queremos y que nos impongan desde el Estado cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que movernos, qué tenemos que escuchar, qué tenemos que leer. Y si no eres así, si no sigues esa corriente, se te aplica lo que hace poco se definió dentro de los debates nuestros bajo el concepto de pánico moral. O sea, te van a crear una situación tal en la cual tú sentirás pánico por pensar diferente. Todo lo contrario, queremos crear los ambientes, no solamente nacionales, sino con otros grupos liberales, los ambientes adecuados para que la gente se sienta libre de opinar. Y de una opinión, como hace poco comentaba Bert, una opinión formada. Por eso tampoco somos partidarios de los grandes lobbies periodísticos, de las que no somos partidarios.
porque eso conlleva a lo que estamos viendo. O sea, alguien decide que tú eres de extrema, de lo que sea, y eres de extrema, nadie argumenta por qué. Otros dicen que son de centro y es de centro, y no sabes por qué, porque no hay ningún argumento real detrás de eso. Nadie define qué es ser de centro izquierda, nadie define qué es de ser de centro derecha, nadie define qué es de centro puro. Cada uno tiene un concepto. Somos transversales y debemos de sentirnos cómodos con más que con palabras, con conceptos y con definiciones. Entonces es un poquito donde nosotros nos queremos mover y no queremos, como ha dicho anteriormente, ser un partido, no hemos dicho los dos, no tenemos ninguna vocación de ser partido político, pero sí un think tank para poder intentar enseñar a la gente que tiene que pensar por sí mismo, que si quieren ser libres tienen que tomar sus decisiones, pero que nada es a riesgo cero. Claro. Si tú quieres tener tu cuenta corriente en un banco determinado que está gobernado por corruptos, que lo sepas, porque si quiebra, tú has decidido tenerla, no somos los demás responsables. Pero que tengas la información tú, que no te la intimado. Que tú sepas exactamente hacia dónde vas y por qué vas. Si tú corres riesgo, oye, pues tú lo asumes, no el papá de Estado, que somos todos nosotros los que tienen que estar ahí continuamente proveyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros pensamos que el papá de Estado no debe de cuidar a las capas sociales desfavorecidas. Por supuesto que sí, no solamente eso, nosotros lo apoyamos, pero de verdad que todo se oriente a favorecer a las necesidades y no a lo que ahora mismo se llama o se define bajo el nombre de chiringuitos variados, ¿no? Que nos cuesta mucho dinero y no soluciona los problemas contra los que pretende ir. Antes contabas que el marco lo habéis determinado muy claro, que es solamente Andalucía, pero Círculo Liberal Andaluz tiene relaciones con otros círculos liberales, asociaciones culturales del mismo ámbito, tanto a nivel nacional o internacional, ¿o es idea de tenerlas? Por supuesto, naturalmente que es idea de tenerlas. Yo creo que hay un internacionalismo liberal y además, en concreto en España, estamos en contacto con organizaciones como el Club de los Viernes, que encajan perfectamente en nuestra línea de trabajo. Debo decir que la facilidad para ello reside en el hecho de que el liberalismo no es un dogma. Nosotros no somos una secta, ni una iglesia, ni tenemos un corpus cerrado de doctrinas, ni tenemos respuestas para todo. Quizá lo que caracteriza al liberalismo es la cautela, la prudencia, el respeto al método científico, el permitirse cambiar de opinión si los argumentos de tu compañero son mejores. Es decir, no ver esto como una lucha de egos o de intereses o de lobbies, sino buscar genuinamente el conocimiento y el bien de la humanidad. Yo sé que la palabra progreso está muy manida, pero la palabra progreso es noble. Y entonces yo creo que liberalismo y progresismo en ese sentido concreto viene a ser la misma cosa. Además se puede ser un liberal progresista, es decir, el progreso puede ir con el liberalismo, igual que la socialdemocracia técnicamente dice que son ellos los progresistas, ¿no? Evidentemente. Yo creo que los dos polos, que no los situaría derecha e izquierda, sino no, exactamente. En otros puntos del marco, ¿no? Pero serían el liberal conservador de un lado y el liberal, bueno, llamado progresista, innovador, pero yo creo que el liberalismo es inseparable de la idea de innovación, porque incluso el conservador lo que quiere en el fondo es preservar aquellas cosas, no privilegios del pasado, sino conquistas atemporales, permanentes de la humanidad, que son las que obviamente nos permiten pues, leer a Cervantes, leer a Platón, es decir, hay un corpus de saberes, sobre todo morales en la humanidad, que a veces es necesario rescatar, y eso no es conservadurismo en el sentido de defensa, como digo, de privilegios o de injusticias, sino más bien lo contrario. Debo decir que tiene una muy mala prensa injustificada el liberalismo en ciertos sectores, y lo llaman a veces pensamiento único. Yo creo que no hay nada más errado y nada más contrario a los hechos. Precisamente el pensamiento único es aquel que es dogmático, es aquel que es reduccionista, y yo creo que la apertura de mente jamás puede ser identificada con el pensamiento único. Juan, ¿cuáles son esas actividades que comentabas? Dime. Mira, en relación a si tenemos contacto con otros círculos liberales, vamos a ver, nosotros, como ha dicho Bert, sí hemos iniciado una serie de contactos extraoficiales. Al no estar todavía pendiente de la concesión, de la inscripción en el registro de la Junta de Andalucía de nuestra asociación, no hemos querido dar ese paso de oficializar esos contactos. Pero sí están previstos, hay grupos interesantes que queremos
estrechar lazos con ellos, tanto en Málaga como en Sevilla principalmente. Estamos, por lo tanto, ahora mismo, teniendo en cuenta que somos de índole andaluz, que efectivamente nos interesa mucho el Club de los Viernes porque hace también actos en Andalucía, aprovechar esos actos para ver si se pueden hacer al mismo tiempo en Córdoba, pero sí estamos intentando identificar posibles asociaciones de corte liberal, además en Cádiz, en Granada, en Huelva, en Jaén, en todas las provincias andaluzas. Hasta ahora solo hemos detectado grupos sólidos que ya estén funcionando en Málaga y en Sevilla. Y así, y en cuanto tengamos esa oficialización legal, por decirlo de alguna manera, pues ya hablaremos con ellos para tener una colaboración estrecha. ¿Cuáles son esas actividades que plantea mediante que vaya a hacer un poco para que la gente os conozca y conozca lo que es el liberalismo? Bien, nosotros tenemos previsto, como siempre que hace una asociación y además teniendo en cuenta lo que ha dicho Berker, subrayo completamente, nosotros en nuestras actividades ya hemos hecho una primera actividad de prueba muy interesante desde mi punto de vista. No hemos publicitado porque no somos oficiales. Hicimos nuestra primera tertulia liberal, que para nosotros será una de las vías de comunicación hacia la sociedad más importantes, y la hicimos aquí en el Círculo de la Amistad. Desde aquí agradezco una vez más a la Junta Directiva del Círculo de la Amistad, que hasta ahora nos ha apoyado mucho, dándonos un buen soporte, ¿no?, para organizar estas actividades. Hicimos nuestra primera tertulia, que la impartió. Las tertulias se orientan fundamentalmente a que sean abiertas, pero siempre hay un tema del día, por decirlo de alguna manera, donde hay un ponente que da unos fundamentos teóricos de lo que se va a hablar, y luego se abre un debate donde hay opiniones de todo tipo. Y esa se hizo hace poco, el día 22 de junio, la primera de prueba. No se avisó ni a prensa ni a nada porque queríamos primero un rodaje. Entonces, pues estuvo muy bien, la impartió Ver sobre liberalismo y libertad, fue muy interesante, el debate fue muy enriquecedor y hemos visto que eso es una buena manera. Pero no solamente eso, artículos de prensa, ¿de acuerdo?, conferencias, charlas en diferentes instituciones, contacto con todas aquellas organismos que puedan apoyar a la cultura, porque esto al fin y al cabo podría entrar dentro de que es la cultura. Entonces, para que organizar conjuntamente con ellos conferencias o ciclos de conferencias al respecto. En definitiva, todo aquello que nos sirva, como he dicho anteriormente, incluso si tuviéramos que ir a institutos a explicar un poco, adaptado a la mentalidad, pues una labor que no es de proselitismo, que nadie nos confunda. Como he dicho, nosotros no somos una secta ni un partido político, ni obligamos ni tenemos la obligación de tener un pensamiento único, porque como ha dicho Bert, somos, por definición, muy plurales. Buscamos puntos de encuentro o de desencuentro, como ya he dicho. Aquí nadie tiene que pensar igual. Por eso vuelvo a repetir el concepto de transversal. Está de moda, pero nosotros lo practicamos. Hay gente que está más en desacuerdo con muchas cosas y otros muy de acuerdo con otras. Debatimos, aportamos argumentos y se pueden sacar incluso documentos con dos posibilidades, A, B y C, no, tres en este caso, ¿no? No estamos limitados a que tú tienes que opinar, sino es que te purgamos, ¿no? Porque tenemos la capacidad de ser una asociación cultural, no un partido o no una secta, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas esas actividades las queremos buscar financiación para organizarlas, queremos organizarlas bien, que contemplan temas. Tenemos una relación de temas importantes para la sociedad que queremos ir desarrollando y queremos intentar llegar a la mayoría de las capas. No está en contra de lo que la gente pueda pensar, no está dirigida solamente a eruditos, está también dirigida a aquellas capas de la sociedad que consideramos que puedan estar interesadas. En definitiva, volvemos al principio, nosotros creemos en la libertad de los individuos por encima de otras libertades.
Para eso es obligatorio formación, información objetiva, plural y limpia, no tendenciosa, y fomentar en la gente que son ellos los protagonistas de las decisiones que se toman en su vida, para bien y para mal. Por lo tanto, todo lo que vaya encaminado a intentar comunicar esa forma de pensar y esa forma de obrar, para nosotros es bienvenido. Nos decía una compañera muy cultivada, casi tanto como ven, en temas liberales, que éramos al principio que esto no penetra porque somos pocos. Claro, sabemos que va a haber un mantra, corrientes libres de pensamiento del tipo que sea, A nosotros nos toca pensamiento liberal, no son bienvenidos por los poderes que hay políticos, pero no en nuestro campo político, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren mentalidades capturadas, ¿no? Quieren que la gente no piense sino que ejecute. De hecho, muchas veces no es difícil encontrar dentro de lo que son los partidos políticos que al final llega un momento que te dicen no piensa, ejecuta lo que nosotros te decimos. Bueno, esa es nuestra dinámica, por eso no nos vamos a convertir nunca en un partido de tipo político, sino en un... Sí, no sé. Y en ese sentido, pues lo tenemos todo muy claro. Decía esta compañera que es que íbamos a ser pocos, y claro, todos decíamos, hay que tener paciencia, no tenemos... Nuestra vocación no es, como no es llegar al poder, como no es gobernar, como no es... Pues sí influir, bueno, ¿qué tres patas... líneas de acción, diría yo, no patas: inteligencia, paciencia y tenacidad. Si somos inteligentes para comunicar nuestro mensaje, si somos pacientes, no querer tener inmediatamente conseguir objetivos, y si somos tenaces en permanecer siempre ahí como eso, como una palabra, una asociación que manda ideas, que manda propuestas, que manda conceptos. Para nosotros es suficiente. No, los que estamos pasaremos, y si esto se consagra vendrán los que nos sustituyan. No importa, esto no es algo que sea de fulanito, de menganito. No, aquí ha habido una serie de personas que han generado el movimiento suficiente para crear esta asociación, pero esto es de alguna manera la casa, y los herederos serán todos los liberales que quieran acogerse, que en el día de que vengan. Nuestra preocupación, por ejemplo, ahora mismo, preocupación entre comillas, y yo creo que ver corroborar lo mismo, es capturar a gente joven. ¿Por qué? Porque serán los que sustituirán a los presentes y seguirán con algo que nosotros hemos creado o queremos crearlo, igual que todas las asociaciones, para que pervivan y para que sea una manera de estar en sociedad defendiendo los valores. ¿Cómo puede la gente ponerse? Y acabo con una cosa, solamente quiero que la gente también pueda reflexionar todos en relación a una pregunta que he hecho anteriormente, y algo que ha comentado Bert. En el sentido de decir, hay mala prensa. Bueno, pero mala prensa, ¿por qué? Porque aquellos entes, del tipo que sea, que no quieran que la sociedad progrese, no les interese el liberalismo. Porque si algo es el liberalismo, es progreso. Y entonces no prostituyamos la palabra progreso. Progresismo es progreso, que la gente viva más libre, mejor, de manera más armónica y mejor formada, con mayor capacidad. Por lo tanto, si uno mira a aquellos países que se rigen, al menos alrededor de ideas liberales, que lo miren y se responderán. Mayor libertad, mayor progreso están países que están más cerca al liberalismo que a su contrario. Mientras que lo demás significa represión, pobreza, educación escasa, o sea, masas esclavas. Ahora estamos en una situación muy crítica donde hay dos modelos, al menos uno de ellos claramente quiere que seamos homogéneos y esclavos.
poder que decide todo omnímodamente sobre tu persona. No estamos de acuerdo y pretendemos no empezar una lucha política, pero sí advertir a la gente que esos riesgos existen en el día a día, que no es una cosa que le va a afectar a él y sobre todo a las generaciones que vienen detrás. Te preguntaba antes cómo se puede contactar. contactar. No, yo creo que ha sido un resumen perfecto. ¿Cómo se puede poner en contacto la gente con vosotros? Si quiere seguiros, quiere estar con vosotros, ir a alguna tertulia. Nosotros somos, eso es una pregunta muy interesante. Las tertulias están abiertas a todo el mundo. Nosotros las tertulias no son para los miembros de. Nosotros las tertulias, como lógico, somos una asociación abierta a la sociedad. El problema es que cómo se mete. Lógicamente estamos empezando. Ahora ya hemos conseguido tener un Facebook. Ahora estamos a ver quién nos puede hacer una página web. Incluso queremos hacer un blog, pero claro, dentro de los miembros actuales no todos son expertos informáticos. Lógicamente necesitamos financiación, pero no podemos ir buscando financiación hasta que no tengamos oficialmente escrito. Y vamos como podemos, ¿no? Lógicamente intentamos hacer mailing para que la gente sepa que está al día. Aprovechando esta entrevista, el día 22 de septiembre tenemos la conferencia inaugural que daba Santiago Navajas, uno de los componentes, que es un miembro del Círculo de la Liberal, ahora radicado donde estuvo en Córdoba, pero ahora está en Granada. Una mente muy potente, lo del Liberal, un gran comunicador, y dará el día 27 de septiembre, esperamos que aquí, en el Círculo de la Amistad, la primera conferencia ya no va a ser tertulia. ¿Cómo lo comunicamos? Como podemos ahora mismo, mandando correos. Yo a ti te he mandado alguna que otra información, pidiendo a la gente que lo divulgue, pero en principio todo el mundo es bienvenido, incluso a gente que, incluso el otro día me preguntaban gente que no es de ideología liberal, y decían, no, mira, allí no excluimos a nadie, si una tertulia es para debatir, siempre que sea dentro de la urbanidad, la cortesía, el respeto a los demás, no tenemos por qué estar todos de acuerdo. O sea, aquí estamos también para debatir y para cambiar, como he dicho, de forma de pensar. Si tu argumento me convence, lógicamente, a los que somos liberales, si viene una persona que es de corte marxista, debatiremos. Pero veo muy complicado, porque es posible, no se puede decir, que nos convenza de nada. Pero bueno, sí, debatir, ¿por qué no? Entonces queremos unas tertulias vivas, unas tertulias que no sean monolíticas, sino justamente haya diferentes formas de, como la última que había en debate desde muchos puntos de vista, que fue muy, para mí, ilusionante, de que se puede conseguir dentro de una ciudad que es un poco difícil de mover, ¿no? Es muy difícil de mover y tú lo sabes mejor que nosotros, ¿no? Entonces, pero bueno, si nos quedamos en la barra del bar o en las tertulias pequeñas, de que esto, o al final harán con nosotros lo que decidan los que no se queden en la tertulia del bar. Y no nos podemos quejar porque somos corresponsables de nuestro destino. Entonces, eso es un poco de lo que queremos también, ir contra esa situación. Y para acabar, pues lógicamente tenemos interés, y creo que podemos tener cierta cancha en prensa, escribiendo artículos y escribiendo monografías que se puedan colgar en la página web, pero lógicamente ahora mismo tenemos que crecer un poco más, tenemos que tener nuestra inscripción oficial para dirigirnos a las diferentes instituciones y vuelvo a repetir lo que te he dicho antes, una palabra que nos tiene que caracterizar y creo que el núcleo actual, si lo tenemos claro, es la tenacidad. Y la pelea y la lucha diaria. Exactamente, eso se incluye dentro de la tenacidad, pumba, hasta conseguir nuestros fines positivos. Lo que no va a haber nunca va a ser falta de transparencia. Yo sé que eso lo dice mucho, la palabra está desvirtuada, pero nosotros precisamente porque venimos curados de esa malinterpretación, mal uso de la palabra transparencia, practicamos activamente esa transparencia. Y tenemos nuestras diferencias ideológicas, no, pero en matices sí. Y lo decimos, debatimos, y ya está, no pasa nada. No pasa nada.
Eso es lo que enriquece. Pues nada, pues muchas gracias Juan, muchas gracias Ver por haber atendido Gracias a ti. la Gracias a ti por y explicarnos un poco y esperamos seguir viéndolo y que me vayáis contando más historias. Eso es. En medios como el tuyo, agradeceros de corazón la oportunidad que nos dais y confiamos en que dentro de vuestras posibilidades nos publicitéis. Lo haremos. Muchas gracias. Un placer. Un placer.